Hola, soy Ludivina. Y hoy les quiero hablar de una forma algo diferente a lo que he estado haciendo en mis otros videos, puesto que ahora no les voy a hablar de un libro en sí, sino que les voy a contar un poco sobre mi testimonio acerca de cómo es que yo conocí al Señor y cómo ha sido desde entonces hasta ahora. Mientras tejo una bufanda. Bueno, no sé bien cómo comenzar, pero les diré que yo tengo poco más de 4 años que conocí al Señor. Y pues puedo decir que en aquel entonces yo era una completa ignorante acerca de quién era Dios, puesto que ni siquiera podía definir a Dios, no sabía cómo decir si era un espíritu, si era una fuerza, si era una energía. No podía decir nada de Dios porque realmente no sabía nada. Solo podía decir que aceptaba que Él era real, que podía decir, yo reconozco que Dios existe. Y para mí eso era suficiente para decir yo creo en Dios. Pero nunca había leído la Biblia, y aunque había Biblia en mi casa, nunca la abría. Yo crecí en un contexto católico como un gran, enorme porcentaje de familias aquí en México. Y aunque fue gracias o fue por parte de mi mamá que se me enseñó sobre Dios a través de su religión católica, en realidad no podría decir que se practicara, más bien yo podría decir que era como una tradición. Aunque fui bautizada de bebé, hice la primera comunión, hice la confirmación. Inclusive estuve estudiando en una escuela religiosa dirigida por hermanas religiosas católicas en la preparatoria. En realidad nunca desarrollé un apego por todas estas cuestiones. De hecho, me parecía muy fastidioso el tener que ir a misa. Mi mamá prácticamente me obligaba a ir. Y digo esto porque es así, realmente yo no quería estar ahí. No me gustaba todo este sistema o esta tradición. Pero bueno, fue gracias a eso que pude saber un poco sobre la existencia de los 10 mandamientos, sobre que existía Dios, pude memorizar el Padre Nuestro, que era lo único que sabía, y yo siempre reconocí que Dios existía, pero hasta ahí llegaba. Entonces, pasaron muchos años hasta que a los 27 años conocí a una persona que que me hablaba acerca de Dios. Y bueno, yo lo veía como un religioso más, ¿no? Pero como constantemente hacía mención de Dios, yo comencé a cuestionarle. Él me dijo que él era cristiano. Para mí en ese entonces el que alguien fuera cristiano, católico, de la religión que fuera, para mí simplemente era eso, una religión. Así que no había para mí diferencia, porque aquellos que decían practicar una religión se comportaban igual que cualquier otra persona que no lo practicaba. Entonces para mí todos eran iguales, no había distinción, no había diferencia si tenías una religión o no tenías, porque todos se portaban igual. Así que yo le empecé a cuestionar a esta persona sobre lo que él decía, que la Biblia decía. Y yo usaba palabras como, es que la Biblia es un libro obsoleto, fue escrito hace miles de años, y ni siquiera sé cómo puedo saber que Dios lo escribió, porque yo sé que lo escribieron hombres. Y bueno, la verdad es que hablaba desde mi ignorancia. Podríamos decir que sin darme cuenta o sin ser consciente de ello, estaba algo enojada con todo lo que todo lo que se refería a religión, que es así como yo lo veía. Y
Lo que pasa es que después de estar haciendo estas preguntas constantemente, y puesto que anteriormente no se me respondían mis preguntas, y eso solo me hacía enojar más, porque para mí todo carecía de sentido, siempre se decía que Dios murió por tus pecados, Jesús murió por tus pecados. Y yo nunca entendía esta parte. Pero ¿cómo que murió por mis pecados? O sea, ¿en qué cambiaba mi situación o en qué me beneficia a mí que una persona haya muerto de una manera tan cruel? Y nunca me atreví a hacer esta pregunta porque pensaba que me iban a acusar de blasfema. Alguna vez pregunté a mi madre que por qué me persignaba antes de salir de la escuela, antes de salir de la casa. Pero mi mamá no me supo responder esto, sino que más bien me regañó por hacer esta pregunta. Entonces yo pensaba que hacer preguntas hacía enojar a la gente, porque es lo que siempre había visto. Pero como esta persona, al yo cuestionarle, me daba respuestas que para mí eran bastante lógicas, comenzó a generarse este interés y esta curiosidad en mí. De manera que un día le dije, entonces, si quiero empezar a leer la Biblia, ¿cómo la empiezo a leer? Claro, esta ya no era yo, era el Espíritu Santo que ya comenzaba a obrar en mí sin que yo me diera cuenta. Y él me enseñó cómo es que él había aprendido a leer la Biblia. Pero debo decir finalmente que yo la leí como yo quise. Así que comencé desde un principio en Génesis. Para este entonces yo hacía uso de la Biblia que estaba en mi casa, pero tenía poco tiempo de haberla empezado a leer cuando decidí comprarme mi propia Biblia, porque por alguna extraña razón yo sentía la necesidad de subrayarla, de hacer anotaciones. Cosa extraña, puesto que yo tenía muchísimos libros y nunca había hecho esto con alguno de ellos. Siempre estaban perfectamente bien cuidados, nunca los rayaba ni les subrayaba nada, no les escribía nada. Pero en el caso de la Biblia comencé a sentir la necesidad de subrayar frases, inclusive de comprarme mi propia Biblia. Por esto la compré para poderla rayar a mi antojo con total libertad. Al principio, cuando comencé a leer la Biblia, debo decir que no podía leerla con tranquilidad porque me llegaban muchísimos pensamientos a mi mente que me estorbaban para hacerlo. Muchos de esos pensamientos eran inclusive palabras blasfemas que yo pensaba que salían de mí. Y esto me asustaba un poco porque pensaba que en lugar de ayudarme, esto me condenaría más ante Dios. Pero insistí en seguir leyendo, aunque tuviera que releer una y otra vez el párrafo en el que estuviera. Y esos pensamientos en mi mente poco a poco se fueron silenciando. Y comencé a leer un poco más rápido. Sin darme cuenta, comenzaba a leer la Biblia a diario. Y un día le dije a esta persona, quiero ir a tu iglesia. Y esto le sorprendió a él que yo se lo pidiera. Me dijo, ¿de verdad quieres ir a la iglesia? Yo sí. Quiero saber cómo es una iglesia cristiana, qué diferencia tiene con lo que yo conozco hasta ahora como iglesia. Entonces, el día que yo acudí al servicio, porque yo entonces pensaba que todo se le conocía como misa, pero no hay, le llamamos servicio. Me di cuenta de que había muchas diferencias. Primero, no hay imágenes por ninguna parte, no hay ídolos, no hay estatuillas, no hay crucifijos, no hay nada de esto. No hay sacerdotes. Encontramos lo que conocemos como pastor. Entonces todo esto para mí era nuevo. Y comencé a ver contraste con lo que yo conocía hasta entonces. Escuché toda la predicación y aunque no recuerdo ahora qué fue lo que se predicó en ese momento, sí recuerdo que me dejó interesada. Quería volver a escuchar más, porque para mí tenía lógica lo que se había dicho. Y le dije, quiero volver la próxima vez. Entonces volví a acudir a la iglesia. Llevaba yendo como 2 veces.
cuando un día por la noche yo estaba en mi casa, en mi cuarto, y sentí la necesidad de hablar con Dios. Y yo le dije: Dios, reconozco que soy mala, reconozco que toda mi vida he hecho lo que yo he querido y eso nunca me ha dado felicidad ni satisfacción. Que siempre me he sentido vacía, que muchos días me levanto sin saber para qué sigo viva, realmente no tiene sentido. Y reconozco que he hecho lo malo en contra de ti, reconozco que no he sido lo que tú has querido, reconozco que soy una pecadora, reconozco, Señor, que te he ofendido con mi vida y necesito de ti, necesito que me perdones. Perdóname por todo lo que he hecho con mi vida. Y al mismo tiempo que le pedí perdón, arrepentida por todos mis pecados, le pedí ayuda con un asunto muy específico, le pedí algo muy específico. Sorprendentemente, 2 días después de esta petición, Dios me la respondió. Exactamente lo que yo le pedí, Él me lo entregó. Y esto me hizo sentir asombrada, maravillada y hasta algo asustada. Para ese momento, yo seguía leyendo la Biblia y seguía yendo a la iglesia. Después de haberle entregado mi vida al Señor, por un tiempo como de 2 semanas, yo le hacía peticiones al Señor que realmente no eran caprichos, eran peticiones que realmente necesitaban y tenían la urgencia de ser contestadas. Y todo este tiempo que yo oré al Señor, sin saber bien cómo orar, solo le hablaba y le decía lo que sentía, al mismo tiempo que leía algún salmo, que en ese momento el único que me sabía era el 91, Dios me respondía a mis oraciones de una manera tan perfecta, exacta y específica, tan rápida que me asustaba. ¿Por qué Dios me estaba escuchando? Porque Él me estaba respondiendo. Y así fue como poco a poco seguí leyendo la Biblia todos los días. Llegaba de la escuela y de trabajar y me ponía a leer la Biblia. 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, lo que sentía necesidad de leer. Y aunque había varias cosas que yo no entendía todavía, Dios poco a poco me fue dando el entendimiento que necesitaba para saber. Bueno, ya llevaba un tiempo así, cuando se atravesó la pandemia y ya no podíamos acudir a la iglesia. Sin darme cuenta, porque de hecho acabo de ser consciente de eso hace muy poco, eso hasta fue una prueba, porque muchas de las personas que acudían constantemente a la iglesia después de la pandemia ya no regresaron. Yo pude no haber no regresado. Sin embargo, cuando nos permitieron volver a congregarnos, yo regresé como si nada. Para ese momento ya había terminado de leer la Biblia. Yo comencé a leerla en aproximadamente mediados de julio del 2019 y terminé de leerla por completo en marzo o abril del 2020. El Señor ya había obrado en muchas cosas de mi vida. Primeramente quitando lo más obvio, las cosas que desagradaban al Señor. Cosas en mis formas en mis hábitos, en mi comportamiento, en mis diversiones que a Él no le agradaban. Lo dejé. Formas de vestir, formas de hablar, lo externo. Pero había muchas otras cosas ahí que Dios me fue mostrando que no le agradaban, que el Espíritu Santo fue obrando en mí. En ese momento todavía no comprendía del todo el sacrificio de Jesús, debo decirlo. Pero esto ocurrió, mi comprensión total de lo que había hecho Jesús en la cruz, lo entendí en este tiempo de pandemia, cuando estaba en mi casa. Yo me encontraba meditando sobre lo que estaba leyendo en esa ocasión en mi cuarto. Y es ahí donde el Espíritu Santo me dio el entendimiento y el conocimiento de esto. Jesús tuvo que morir en esa cruz por culpa mía, porque mis pecados tenían que ser pagados y los pecados se pagan con la muerte. Dice, la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagarlo, pero yo no podía pagarlo porque mi vida de desobediencia no me hacía apta para pagar esta deuda. Así que Jesús, en su total obediencia a Dios, Jesús siendo Dios, Jesús
en forma de hombre, pero siendo totalmente Dios y totalmente hombre aquí en la tierra, Él cargó con los pecados de cada uno de nosotros y pagó esta deuda, ya que al morir sus últimas palabras fueron: consumado es, o hecho está, o la deuda está pagada, dado que ya había pagado por los pecados de cada uno de nosotros. Es ahí donde entendí que todo el sacrificio, todo el sufrimiento de Jesús había sido por culpa mía. Cuando entendí esta terrible verdad, la verdad es que no pude hacer menos que llorar desconsoladamente y sentirme muy afligida, pero al mismo tiempo muy feliz, muy maravillada de que yo ya era libre gracias a Él, a su sacrificio. Entonces, cuando regresamos a la iglesia, cuando regresamos a congregarnos, Dios puso la convicción en mí de bautizarme. Así como dijo el eunuco etíope a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso mismo dije yo cuando leí este pasaje: ¿qué impide que yo sea bautizada? Yo sé que ya no necesito nada más que a Dios. No pienso volver a mi vida anterior, no pienso dar un paso hacia atrás, no pienso retractarme y no puedo imaginarme una vida sin Dios. Necesito tener a Dios para siempre. Ya siento que aunque quisiera y no quiero separarme de Dios, no podría. Entonces me bauticé un 13 de septiembre del 2020. Dios seguía trabajando conmigo. Una de las cosas que Dios me enseñó, que a lo mejor podrían parecerles a ustedes superficiales, pero realmente no lo es, fue mi salud. Yo era una persona, pues, comparada con mi vida de ahora, sedentaria. No hacía ejercicio, solo sí caminaba, nunca le he tenido miedo a caminar, es algo que siempre me ha gustado, pero ahora ya hago ejercicio, corro, hago otros ejercicios. En ese entonces no cuidaba mi alimentación, ahora sí lo hago. Dios puso ese sentir en mi corazón de cuidar mi salud, así que inclusive fui con una nutrióloga, la cual se encontraba en la iglesia, me dio una dieta, hice ejercicios y logré bajar 11 kilos de peso. Y mi vida de hecho mejoró bastante porque me sentía con más energía, me sentía más activa, tenía más ganas de hacer más cosas, me sentía más feliz y estaba más sana. También me enseñó el Señor, el Espíritu Santo me mostró que la música que yo escuchaba antes, que en su mayoría era rock pesado, ya no era algo para mí. Esto fue algo que me chocó bastante porque era la música que más me gustaba escuchar. Pero la letra que tiene, el origen de esa música, el propósito de esa música, no tiene nada edificante para mí. Y la Biblia nos dice en Romanos que nuestro entendimiento debe ser renovado con la palabra de Dios. Y si estoy llenándome constantemente de lo que no viene de Dios, solo me estoy contaminando. Así que Dios poco a poco fue trabajando en eso y dejé de escuchar esa música. De hecho, sin darme cuenta ya no la deseaba, me molestaba, me fastidiaba. Podríamos decirlo que hasta me asqueaba escucharla, ya no la escucho. Los libros que leía, antes leía muchas novelas, mucha literatura. Mucho de lo que leía ya no me satisfacía, no me gustaba, inclusive me chocaba. Inconscientemente ya hasta buscaba dentro de las novelas que yo leía que alguien le hablara a esa persona sobre Jesús. Sabía que eso no iba a pasar, pero lo deseaba. Dejé de leer esos libros y Dios me empezó a enseñar que buscara sobre libros que hablaran de Él, sobre la santidad de Dios, sobre las perfecciones de Dios y sus atributos. Y poco a poco Dios fue poniendo en mi camino autores maravillosos como lo son John MacArthur, John Piper, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards y muchísimos otros autores tan buenos que les recomiendo y que he recomendado en este canal. Gracias a Dios ha puesto en mi camino todas estas herramientas. Me encanta leer sobre biografías de personas que Dios ha utilizado grandemente. Es así como conocí a Corrie ten Boom, a George Mueller, a Amy Carmichael,
a Eric Liddell, a Ida Scudder, a Elizabeth Fry, bueno, muchísimas personas, la mayoría de ellos misioneros que vivieron para Dios enteramente. Y me maravilla cada vez que leo una biografía de estas. Porque es una vida tan satisfactoria, una vida tan llena de satisfacción que realmente creo que ellos eran completamente felices por lo que el Señor hizo con sus vidas. Porque vivían para Dios, vivían para quien los salvó, para quien les dio todo. Entonces Dios me fue enseñando poco a poco lo que debía de cambiar en mi vida, lo externo y lo más interno. Mi forma de pensar cambió, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mis amistades. Inclusive Dios me quitó de tajo todas esas personas que no aportaban nada a mi vida. Y de hecho hasta la fecha no los he vuelto a ver. Es sorprendente. Yo no tuve que hacer nada, Dios me los quitó del camino. Y ha puesto a muchísimas personas que sí han sido edificantes para mi vida. Fue pasando el tiempo y me casé. Dios puso a una persona, bueno, de hecho la persona que comenzó a hablarme de Dios fue con quien ahora vivo, quien es mi esposo, a quien Dios usó para que yo conociera de él. Me casé con él, que no era la idea, de hecho no imaginamos que eso fuera a pasar así, pero así sucedió. Y me usó a mí también para que él retomara su caminar con Dios, porque estaba algo alejado de él. Y bueno, después de esto, más adelante yo quería hacer más y Dios puso el deseo de hablarle a otras personas sobre él en mí. Y mi esposo me ayudó dándome la idea de abrir este canal. Porque siempre le estaba leyendo lo que yo leía sobre la vida de esas personas. Así que me sugirió que hiciera un canal de YouTube. Que en un principio pensé que era algo que no podría hacer. Dije, ni siquiera soy fotogénica, ni sé moverme en una cámara, ni siquiera tengo instrumentos. Pero realmente el mayor obstáculo para hacer algo es uno mismo. No necesitas tanto para abrir un canal de YouTube. Tienes un celular, una computadora, con eso tienes. Ya después te compras un micrófono o unos audífonos como estos con micrófono y puedes hacer muchísimo. Dios te va dando lo que necesitas. Solamente espera de ti que tú te ofrezcas a hacerlo. Que digas como Isaías, heme aquí, yo voy, yo lo haré. Entonces, es así como llegué hasta la creación de este canal y mi deseo es que las personas conozcan a Jesús, que la gente conozca a Dios, que Dios obre en la vida de cada persona, porque una vida sin Dios es una vida muy triste y se los digo de primera mano. Si yo hubiese conocido al Señor muchísimos años atrás, créanme que me habría evitado mucho sufrimiento, mucho dolor, porque he vivido muchas cosas terribles en mi vida, pero Dios, finalmente, por alguna razón que solamente Él sabe y que yo no puedo entender, me salvó. Y devolviéndole un poco de ese gran amor que ha tenido para conmigo, aunque yo sé que jamás se lo voy a poder pagar, nadie puede pagar una deuda tan grande, aún así, esto me hace sentir un poco útil y me hace sentir que estoy devolviendo un poco de ese amor que Dios me ha dado. Me gustaría hacer mucho más y espero que en un futuro Dios así lo haga. Pero de momento quiero compartirles lo que Dios me va mostrando y me va enseñando. Aunque nadie aprende en cabeza ajena, si les puede servir de algo lo que les estoy contando y les he contado hasta ahora, me gustaría que así fuera. Y bueno, ya casi, ya avancé un poco con la bufanda. He aprendido muchas cosas, Dios me ha cambiado mucho, pero sigue faltándome mucho sobre mi carácter, sobre
lo que Dios quiere para mí. Algo muy importante que Dios busca de todos sus hijos es la santidad. Amar a Dios, amar lo que Dios hace con nuestras vidas. Debemos de buscar esa santidad porque sin ella nadie verá al Señor. Debemos de buscar y desear que sea Jesús formado en nosotros. Que ya no vivamos nosotros, sino Jesús, sino Dios en nosotros. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Debemos de mostrarle a otras personas quién es Jesús. Debemos de compartir el Evangelio. No debemos de desperdiciar nuestras vidas. Ya la desperdicié muchos años. Siento que, realmente he comenzado a vivir desde que conocí al Señor. Y bueno, pues de momento eso es todo. Muchas gracias.